Muchas bendiciones y bienvenidos aquí a este canal y nuevamente a esta enseñanza. Y siempre les agradezco que cuando ponen ahí abajo me gusta, ahí ponen sus comentarios, ¿no? Y hoy pueden también escribir preguntas ahí. Lo bueno es que en este canal los comentarios están habilitados, entonces pueden escribirlo ahí, ¿no? Hoy tenemos una nueva enseñanza. Que estoy muy consciente, es una enseñanza controversial, es decir, hay cristianos que lo toman por un lado, otros piensan de otra forma, no hay una opinión, digamos, unánime en ese tema. Pero voy a tratar ese tema, lo que hemos denominado la pena de muerte, la Biblia y Dios, ¿no? Queremos observar qué enseña la palabra de Dios, la Biblia, acerca de ese tema. Que en el mundo, digamos, prácticamente ya no es un tema, porque en la mayoría de los países está abolida la pena de muerte por X razones. Pero queremos netamente ver qué nos enseña la palabra de Dios en este aspecto, qué consideraciones nosotros podemos tenerlos. Y qué debemos tomar en cuenta en lo que está pasando. Quiero leer en principio un pasaje en Isaías capítulo 5, versos 20 al 22, donde dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo», ¿no? Entonces aquí, donde el mundo piensa en ciertas cosas, considera ciertos mandamientos o ciertas órdenes de la vida, pero Dios manda muchas veces justamente lo contrario. Eso observamos en nuestra vida cristiana, observamos cuando leemos la Biblia, como que el mundo opina de una forma y cuando leemos la Biblia es muchas veces diametralmente opuesto, ¿no? Entonces eso ya decía el profeta Isaías. A lo malo dicen bueno, o sea, lo que Dios llama eso es malo, el mundo de repente lo dice, no, eso es bueno, ¿no? Y lo que Dios llama bueno, el mundo, no, eso es malo, no, eso no nos gusta, ¿no? En el verso 21 dice: «Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo», ¿no? Entonces muchas veces escuchamos eso, ¿no? Es que yo opino, es que yo pienso, ¿no? Entonces, pero Isaías dice claramente, la palabra de Dios dice claramente: «Hay de los que son sabios en sus propios ojos, a su propia opinión, es que yo sé y qué sé yo», ¿no? Y en el verso 22 nos dice: «Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho», ¿no? Entonces, eso se observa en el mundo también. De repente, justamente ese tema que vamos a tratar hoy día es un tema de justicia, ¿no? Entonces, justifican al pecador muchas veces por cohecho, por la corrupción, ¿no? Eso observamos en los países. Y al justo le quitan su derecho, ¿no? Entonces, uno que más bien debería dárselo su derecho, ¿no? Porque actúa en justicia, no se le da este derecho. Me refiero específicamente a algunos temas donde Dios tiene ciertos mandatos, donde Dios ordena y manda conforme a su carácter, conforme a su gobierno y su reino en nuestro universo, pero donde los hombres, el mundo, se oponen a lo que Dios manda. Fíjense, por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio manda Dios, estableció Dios, creó Dios el matrimonio exclusivamente para un hombre y una mujer, ¿no? Ni más, tampoco menos, ¿no? Aunque había algunas personas incluso que dicen: «Yo me estoy casado conmigo mismo». Dios ha establecido el matrimonio con un hombre y una mujer. No es con dos hombres, no es con dos mujeres, no es polígamo, etcétera, lo que el hombre podría inventarse. ¿Se dan cuenta? Dios ha creado, Dios ha puesto su orden en el matrimonio. Luego otros asuntos, o sea, el mundo dice así y Dios manda
lo correcto y el mundo se opone a eso, ¿no? Lo mismo con el aborto, del tema del aborto, ¿no? Dios protege la vida desde el vientre, desde la concepción misma, pero ¿qué dice el mundo? No, hay que nomás abortar 60 millones cada año, ¿no? Luego, lo que Dios manda en la vida sexual, justamente de los hombres y de las mujeres, Dios establece que es dentro del matrimonio, ahí es protegido la vida íntima entre un hombre y una mujer, entonces ahí corresponde la vida sexual. Los hijos, ¿cómo opina el mundo muchas veces, no? Cuando, no, es que quiero seguir mis sueños, quiero tener una carrera, quiero hacer la vida profesional, estoy hablando de los casados incluso, ¿no? No, otras cosas, ¿no? Entonces muchas veces hay otros planes en la vida y los hijos están como al final, ¿no? Como un perjuicio se les ve a los hijos. Sin embargo, ¿qué nos enseña a Dios acerca de los hijos? Es una dádiva de Dios, es una bendición de Dios. Eso quiero que podamos entender, ¿no? Dios establece orden y mandamiento y el mundo, el ser humano se opone a eso en muchos temas, ¿no? Y lo mismo es con el tema de la pena de muerte, de la pena capital, ¿no? Entonces, donde el mundo piensa ciertas cosas, sin embargo, Dios da sus mandatos y sus consideraciones también en ese tema, ¿no? De que la vida es dada por Dios, ¿no? Entonces, Dios da la vida. Entonces, ahí la humanidad y el ser humano debe sujetarse a Dios, especialmente cuando queremos seguir a Dios, cuando creemos en Dios, ¿no? La Biblia y la ética lo que enseña acerca de la justicia de Dios es que el castigo o un castigo, un delito, debe ser castigado conforme a ese delito, ¿no? O sea, no puedes, en lo ideal debería ser un delito castigado de acuerdo a lo que ha cometido, ¿no? Por decirlo, si una persona, eso es el orden de Dios, ¿no? Si una persona, por decir, ha robado 100 dólares, por lo menos debería devolverlos estos 100 dólares que ha robado, ¿no? Hay otras leyes ahí para Israel, pero eso es, digamos, a lo que me voy, ¿no? En el mejor de los casos, el castigo debe ser equilibrado al delito, ¿no? Donde el delito cometido es castigado con un castigo justo, ¿no? Eso se busca. Y eso justamente la palabra de Dios, la Biblia, Dios lo expresó a través de una ley que llamamos la ley del talión. Y esta ley lo expresa de la siguiente forma: ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, ¿no? No significa necesariamente lo que a veces así comúnmente entendemos, le sacaron ojo, saco el ojo también, ¿no? El diente, te saco el diente también. Eso no es el tema tan vulgarmente entendido, ¿no? Sino el tema es que cuando uno comete un delito, el castigo debe ser de acuerdo, conforme al delito. Por ejemplo, lo que pasa en nuestro país, ¿no? A veces se encuentran ladrones, ¿no? Una persona roba una garrafa y lo linchan, lo quitan la vida. Dios diría, eso no es justo, porque es ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Si ha robado una garrafa, esa garrafa debe devolver. Eso es lo que significa esta ley del talión, ¿no? Sin embargo, bueno, ese es un tema también del linchamiento y del autojusticiamiento que no es lo que estamos observando hoy tampoco, ¿no? La justicia moderna, sin embargo, la justicia en lo que observamos en los países y la legislación y el derecho y los códigos penales y los castigos, lo que se aplica, en algunos casos se puede observar castigos muy drásticos, ¿no? Uno podría decirlo así, pero mayormente observamos una justicia que es más favorable al delincuente, ¿no? Eso observamos muchas veces, ¿no? Como que el castigo que se le da a una persona por ciertos delitos, como que uno no siente eso, ¿no? Uno no siente que corresponde lo que debía recibir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Que una persona ha matado a alguien, ¿no? Y por ciertas circunstancias, ¿no? De repente ni siquiera entra a la cárcel a veces, ¿no? Entonces,
o de repente muy poco, son solamente ejemplos, nada más, ¿no? Pero observamos eso, que muchas veces la justicia moderna es favorable al delincuente. Definiremos lo que es la pena de muerte o la pena capital. La pena capital es por haber cometido un delito capital. La pena de muerte es por haber cometido un delito que una legislación de una nación, de un país, corresponde la pena capital, la pena de muerte. Entonces, no podemos hablar de pena de muerte por cualquier delito que uno cometa, ¿no? Que una persona cometa, sino por un delito que corresponde en la legislación de un país, que es un delito muy fuerte, por eso se llama delito capital, ¿no? Y es conforme a la norma de una legislación de un país, ¿no? De sus leyes, de sus acuerdos como pueblo. No es ajusticiamiento. La pena de muerte nunca se debe entender como ajusticiamiento. Lo que observamos a veces, ¿no? Que las personas toman la justicia en sus manos, en sus propias manos, ¿no? Entonces, como lo que se observa a veces, ¿no? En la ciudad, cuando uno va a algún barrio, ¿no? De ahí dice de repente, ¿no? Ladrón pillado, ladrón linchado, algo así, ¿no? No, eso es de la barbarie, eso es de la barbaridad, eso no es de un mundo civilizado, eso no es un mundo de derecho, no es un estado de derecho, sino es de la barbarie, ¿no? Por eso decimos, es una barbaridad, ¿no? Claro que no está bien que uno roba, lógico, pero no está bien y es peor todavía el delito matarle a una persona por robar, ¿no? Eso es por lo menos lo que considera la palabra de Dios. En la pena de muerte obviamente es el Estado que ejecutaría, si contempla su legislación, ejecutaría la pena de muerte quitando la vida al sentenciado a la pena de muerte, ¿no? En la mayoría de los países hoy día, en la actualidad, han abolido la pena capital, la pena de muerte, pero hay países mantienen la pena de muerte, pero no para delitos comunes, sino solamente para unos delitos muy específicos, muy especificados en sus leyes, ¿no? Y hay otros países la mantienen y utilizan la pena capital, la pena de muerte, incluso para perseguir políticamente, ¿no? Y esos países son dictaduras, tal como China, donde la mayoría de los ejecutados a través de la pena capital ocurre en China, luego en Irán, en Irak, en Corea del Norte y en algunos otros países también, Saudi Arabia, ¿no? Entonces, esos países también tienen la pena de muerte, la pena capital, pero más están abusando de esa sentencia judicial para deshacerse opositores políticamente, ¿no? Pero hay otros países que son estados de derecho, como Estados Unidos, mantienen la pena de muerte en ciertas circunstancias. También aquí en América, en Sudamérica, tenemos algunos países que mantienen la pena de muerte bajo delitos graves especificados en sus leyes. En Chile, por ejemplo, en Perú, en Brasil. No sé, esos son datos de 2018, no sé si en algunos países ha cambiado algo, pero yo tengo entendido que en esos países se mantiene la pena de muerte en delitos graves como terrorismo y otros, ¿no? Ok, vamos a ver ahora en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿qué nos enseña la Biblia, la palabra de Dios y el mandato de Dios acerca de la pena de muerte? ¿De dónde viene la pena de muerte? Ya necesitamos observar un poquito un contexto donde dice en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27 lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí con toda claridad observamos cómo Dios ha creado a los seres humanos, a nosotros, nos ha creado a su imagen. Y eso expresa a Dios solamente acerca de nosotros. Sobre ninguna otra clase de vida Dios ha expresado o Dios ha creado de esta manera
a otros seres vivos como los animales, sino que nosotros como seres humanos tenemos algo muy especial en nosotros, que es la imagen de Dios en nosotros. Luego, en ese contexto necesitamos entender que hay dos líneas de descendientes en el libro de Génesis, en la creación justamente. Una es la línea del hijo de Adán y de Eva, que es Caín, Caín que ha matado a su hermano Abel. Y Caín representa ahí en el libro de Génesis la línea incrédula, los que no buscan a Dios. Luego muestra también muy fuerte que es la generación de violencia, de tiranías, de matanza y de venganza incluso. Ahí son estas conocidas palabras que Lamec, uno de sus nietos, bisnietos de Caín, que dice, si un hombre es muerto, si Caín ha sido vengado 7 veces, si alguien mata de mí a alguien, será vengado 70 veces, ¿no? Entonces ahí observamos que es una descendencia incrédula que no busca a Dios, de mucha violencia y venganza. En cambio, en el libro de Génesis, la descendencia de Set, otro hijo, en sustituto de Abel, de Adán y Eva, Set representa la línea de creyentes. Ellos invocan el nombre de Dios y ellos son incluso llamados hijos de Dios, ¿no? El problema surgió cuando la línea de Set y de Caín empezaron a mezclarse. Y la palabra muestra eso de cuando ya no hubo una diferencia entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios, en los que buscan a Dios y los que no buscan de Dios, los que invocan a Dios y los que no lo hacen. Ya prácticamente cuando se mezclaron ya no hubo diferencia en su estilo de vida. Y lo expresa la palabra de Dios de la siguiente manera en Génesis capítulo 6, versos 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento haberlos creado. Entonces, eso ocurre porque la línea de Set y la línea de Caín empezaron a mezclarse. La palabra se expresa de esta manera cuando los hijos de Dios se fijaron y se unieron a las hijas de los hombres. Entonces ya no hubo diferencia y realmente llegó tan grave maldad en la humanidad, tanta violencia, tanta matanza, tanta maldad que Dios observa que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y el pensamiento del corazón de ellos solamente pensaban en el mal, constante y continuamente. O sea, era para ellos un deporte hacer la maldad, pecar contra Dios, contra el orden establecido por Dios. Entonces, Dios decide terminar con esta humanidad, de exterminar totalmente a la humanidad. Solamente por la misericordia y la gracia de Dios, Dios salva a Noé y a su familia. Conocemos la historia del diluvio un poco, ¿no? Donde toda vida sobre el planeta Tierra fue exterminada, fue muerto todo, fue destruido todo, y solamente se salvaron Noé con su familia. Cuando ya volvieron, cuando ya el agua se retiró ya del diluvio y todo eso, Dios establece un pacto con Noé. Y eso es algo muy interesante que necesitamos nosotros observar. Y esta señal del pacto nosotros conocemos incluso en Génesis capítulo 9, verso 11, nos habla de eso. Dice, Dios, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces es la señal del pacto ahí justamente donde Él pone el arco iris, ¿verdad? Pone en los cielos para que siempre nos recordemos también de este pacto de Dios que por si acaso sigue vigente, ¿verdad? Entonces es la señal del pacto que Dios realiza con Noé.
Pero ¿qué más dice ese pacto de Dios con Noé y con toda la humanidad por todos los tiempos? En Génesis capítulo 9, versículo 6, nos dice lo siguiente: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, Dios observa que la maldad de los hombres ha crecido mucho, que solamente están pensando el mal. Dios extermina esta malísima humanidad y comienza a través de la familia de Noé una nueva humanidad. Realmente a través de la familia de Noé llega una nueva existencia sobre la tierra de los seres humanos. Pero para que nunca más ocurra algo así, Dios establece un pacto con la humanidad, con los seres vivos en la tierra. Uno, que Dios no iba a hacer nunca más algo así, pero tiene que ver también con eso que Dios iba a establecer un orden de gobierno entre los seres humanos, de que tienen que haber autoridades humanas para realmente controlar de que los hombres no realicen maldades, ¿no? Donde la maldad será castigada por los mismos hombres. Entonces, no va a ser Dios el que se va a encargar de vengar y de castigar y de hacer justicia en la tierra entre los hombres, sino los hombres tienen que ocuparse de hacer justicia entre ellos y a través de las autoridades. Eso podemos observar en el versículo 6, y donde claramente dice: si un hombre mata a otro hombre, este hombre será muerto por los hombres, ¿no? Ya no por Dios, ya no se va a encargar Dios que lo va a quitar la vida, sino el que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios pone aquí de que la vida humana, como muchas veces decimos, es sagrada? Todo ser humano tiene derecho a la vida. Es porque ha sido creado a la imagen de Dios. Por eso hemos observado cómo Dios ha creado a la humanidad. Dios nos ha creado a su imagen. Y es sorprendente, esta imagen de Dios en nosotros ni siquiera se ha ido por el pecado, sino sigue vigente la imagen de Dios en nuestras vidas, aunque somos pecadores. Entonces, aún los pecadores tenemos derecho a la vida. El único, lo que dice aquí el versículo 6, ya no tendría derecho a la vida, es el que ha quitado la vida de otro. El que ha impedido el derecho de la vida a otra persona. Como que Dios diciendo: si tú has quitado el derecho de la vida a otro, te será quitado también ese derecho. O sea, como que te lo has perdido ese derecho al matar, alevosamente, al matar premeditadamente, asesinando a otra persona. Eso dice Génesis capítulo 9, verso 6. Eso es lo que enseña aquí, ¿no? Ahora, luego a través de Abraham llega al pueblo de Israel. Más tarde viene Moisés. Dios establece ciertas leyes y órdenes para el pueblo de Israel. No me voy a referir mucho a eso aquí en esta enseñanza, pero la legislación del pueblo de Israel está basada en la ley de Moisés, lo que llamamos también la Torá. A través de la ley de Moisés observamos la pena de muerte también, pero es sentenciada y aplicada por varios delitos. Creo que son por 16 diferentes delitos que es aplicada y ejecutada la pena de muerte, ¿no? En la ley de Moisés. Esta enseñanza no voy a tratar sobre estas leyes, porque la pena de muerte por asesinato es antes de Moisés, tal como hemos observado. Porque la ley de Moisés, en principio, ¿no? Hay que observar después con más detalle qué leyes todavía siguen vigentes y todo eso, pero en principio, en primera instancia, estas leyes de Moisés ha sido dado para el pueblo de Israel. Pero cuando leemos el pacto de Noé, es un pacto que Dios ha hecho con toda la humanidad, incluso con toda la vida, ¿no? Entonces, es un mandato a través de Noé,
lo que Dios ha establecido en Génesis capítulo 9 es un mandato universal, ¿no? Para toda la humanidad. Haré un primer resumen. Por la gran maldad de los hombres y para dar un nuevo inicio con más orden en la humanidad, para que no haya más dictaduras, para que no haya más tiranías, entonces Dios resguarda la vida humana bajo esta sentencia de la pena de muerte. Si alguien alevosamente, premeditadamente asesina a otro ser humano, esta persona no tiene ya el derecho de la vida. Entonces hay autoridades encargadas para ejecutar la pena de muerte. Así lo está enseñando la Biblia. Luego, el que asesinara a un hombre será quitado su vida por los hombres, y este mandato es universal para todos los tiempos y todos los hombres. Este pacto de Dios con Noé no ha sido abolido, ¿no? Ni por el Señor Jesucristo ha sido abolido, eso vamos a observar más adelante, ¿no? Es más, gracias a Dios ese pacto sigue vigente, porque si no estaría vigente este pacto, entonces Dios ya no estaría vinculado a ese pacto. Él podría destruir otra vez con un diluvio, justamente por esta razón, de que está vinculado, Dios mismo se vincula y lo hace cumplir ese pacto de Noé en toda la humanidad, sobre toda la tierra, ¿no? Ahora, justamente en Génesis capítulo 9, versos 16 y 17 nos habla de eso, que es un pacto de Dios para toda la humanidad, es un pacto perpetuo y universal. Dice así: estará el arco en las nubes, y lo veré, dice Dios, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios, y mira, escuchen, entre Dios y todo ser viviente, no solo para Noé, sino es un pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra, ¿no? Entonces, con toda claridad muestra aquí la palabra de Dios que es un pacto vigente, que es un pacto que todavía sigue ejecutándose, que todavía Dios está vinculado, se ha hecho vinculante a ese pacto perpetuo y con todo ser viviente. El pacto de Dios con la humanidad sigue absolutamente vigente. Eso es lo que enseña la palabra. Y ni Jesús ha abolido este pacto. Es más, observamos en el libro de los Hechos, capítulo 15, que incluso la iglesia de Jerusalén y el Espíritu Santo han confirmado ese pacto de Noé, ¿no? Especialmente en un tema específico donde Dios establece a través del pacto de Noé también otras órdenes también, que el ser humano a partir del pacto de Noé debía comer carne, pero no con su sangre, no debe consumir sangre. Y eso es afirmado y confirmado también en Hechos 15:29 en el concilio de la iglesia de Jerusalén, para los gentiles, para todo ser humano, porque sigue vigente el pacto de Dios con Noé. Muy bien, entonces, los delitos dignos de pena de muerte, según el pacto de Noé, eso nos vamos a enfocar. No es por robo. Yo sé que en la ley de Moisés es por diferentes cosas que voy a ir mencionando, pero en el pacto de Noé, en el cual todos estamos sometidos y vinculados por Dios mismo, la pena de muerte no será por robo. La pena de muerte no será para presos políticos, para perseguir políticamente. La pena de muerte no será por adulterio. Es interesante. Según el pacto de Noé, la pena de muerte no será por fornicación, ni por homosexualidad, ni por maldecir padre o madre, ni por bestialia o por zoofilia, ni por no cumplir el día de reposo. Todo eso lo que menciono era vigente para el pueblo de Israel. Sin embargo, en el pacto de Noé, que Dios estableció con toda la humanidad, no vemos esto. Esos delitos no son dignos de muerte en la humanidad, ¿no? Todos estos delitos aquí
tendrán sus repercusiones y son pecados y todo esto, pero no llevan a la sentencia de pena de muerte por parte de autoridades humanas. Muy bien. Entonces, sin embargo, el pacto de Noé es para toda la humanidad. ¿Y qué enseña acerca de la pena de muerte en el pacto de Noé? Según Dios, y este pacto es para el asesinato planificado y ejecutado. Eso es el pacto de Noé, que cuando un hombre mata a otro hombre alevosamente, premeditadamente, entonces este hombre también debe ser ejecutada y dado muerte por autoridades civiles, por un gobierno humano. No porque alguien haya matado en un accidente o por mala praxis médica, o por una pelea, de repente han peleado, o en un deporte, ¿no? Por un accidente ha matado a otra persona. No está hablando de eso, ¿no? Sino específicamente cuando premeditadamente un ser humano asesina vilmente, alevosamente a otro ser humano. Eso es lo que el pacto de Noé para toda la humanidad, para todos los tiempos, mientras exista la humanidad y la vida en la tierra, deben encargarse las autoridades civiles, los gobiernos humanos, de castigar con la pena de muerte a los asesinos de premeditación, asesinos alevosamente. En un juicio no solo se tendría que demostrar la culpabilidad de un asesino, sino también la premeditación y su alevosía, ¿no? Si no se puede demostrar, entonces eso no se podría aplicar la pena de muerte, sino realmente donde es totalmente claro. Pero se puede conversar todavía mucho acerca de ese tema. Ahora vamos a ver la enseñanza del Nuevo Testamento y lo que dice la doctrina de los apóstoles y lo que dice también el Señor Jesucristo al respecto de la pena de muerte, la pena capital. En Juan capítulo 8, versículo 3 al 5, conocemos esta historia que es de la mujer encontrada en adulterio. Generalmente es una enseñanza, es un pasaje y un acontecimiento que es utilizada como que aquí muestra claramente que la pena de muerte debe ser abolida, que los cristianos no pueden estar a favor. Sin embargo, el tema de la mujer adúltera no es en sí la pena de muerte, y voy a dar lectura y vamos a observar algunas cosas en ese texto. Y dice el versículo 3 al 5, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. 4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 5. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahora, una observación, digamos, ¿no? En primer lugar, hemos observado que el pacto de Noé está muy aparte de lo que es la ley de Moisés, ¿no? Entonces no debemos nosotros mezclar o confundir esos dos hechos bíblicos, ¿no? El pacto de Noé que Dios realizó con toda la humanidad, entonces eso sigue absoluta y totalmente vigente. A lo que aquí hace referencia es a la ley de Moisés, que es otro pacto, ¿no? Todo se puede enseñar en su momento, pero lo que son los pactos y todo eso, pero necesitamos comprender esto, ¿no? Aquí se está hablando directamente de la ley de Moisés. Bien, pero otras observaciones aún muy importantes. En primer lugar, en este acontecimiento donde le llevan a una mujer encontrada en adulterio, en Juan capítulo 8, Jesús en ningún momento da alguna señal o alguna contradicción a la ley de Moisés. Eso más bien justamente fue por lo que fueron. Y Jesús no ha dado ninguna señal en ningún momento para contradecir la ley de Moisés. O sea, como que él más bien afirma, con sus palabras incluso afirma él, que la ley de Moisés así dice, ¿no? Segundo, algo que necesitamos entender que muchas veces los cristianos no tenemos claro es que esta mujer en ningún momento estaba en peligro de su vida. En ningún momento.
Como hipótesis, si Jesús hubiera dicho, sí, mátenla porque corresponde a la ley de Moisés, no la hubieran matado. ¿Por qué? Porque ellos no tenían autorización, los judíos en esta época de Jesús, no tenían autorización para poder aplicar la pena capital, la pena de muerte. Lo pueden encontrar, no vamos a leer eso más, pero lo pueden leer, por ejemplo, en Juan 18:31. Y de hecho, para que podían ejecutar a Cristo, al Señor Jesucristo, en la pena de muerte también, en la crucifixión, ellos necesitaban la autorización del Poncio Pilato. Sin esta autorización, sin el Imperio Romano, ellos no podían aplicar la pena de muerte. Entonces, no es un tema real de la pena de muerte, porque esta mujer no hubiera perdido la vida. Jesús la haya perdonado o no, ella no estaba en peligro de vida, ¿no? Por otro lado, el tema aquí no es la abolición de la pena de muerte, sino el tema en ese texto es la hipocresía del liderazgo de los judíos en esta época. Eso observaba Jesús, porque dice claramente que ellos estaban acercando a esta mujer adúltera encontrada, ¿no?, ante Jesús para tentarle, ¿no?, para poder acusarla a él, ¿no? Entonces, el tema no es la pena de muerte en ese texto, sino la hipocresía del liderazgo, que ellos mismos cometían adulterio, ellos mismos cometían el liderazgo de Israel, ¿no? Entonces, y para un poquito aplicar a lo mucho, si se tratara de la pena de muerte, si quisiéramos aplicar la pena de muerte aquí, que ya hemos visto que no aplica, pero si lo haríamos, a lo mucho hubiera abolido Jesús la pena de muerte por el delito del adulterio, por el pecado del adulterio, ¿no? Aquí no está tratando de un asesino, ¿no?, sino un adulterio. Mas no abolió la pena de muerte por el asesinato. Vamos a observar por qué puedo afirmar eso. Jesús, por ejemplo, afirma la pena capital en algunas de sus parábolas como válido, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 19, donde menciona la parábola de las 10 monedas, ¿no?, ahí Jesús afirma la pena capital como una sentencia por delitos. En Lucas 20 habla de los obreros malvados, que ellos han dado muerte. Entonces ahí con más claridad todavía el Señor Jesucristo claramente afirma y confirma la práctica de que esos obreros también debían recibir la muerte. Luego el mismo Señor Jesucristo en Mateo 26:52 dice lo siguiente: entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Entonces, si uno mata a espada a otra persona, esta persona también será matado por espada también, ¿no? Entonces, eso dijo Jesús y eso lo afirma Jesús. Eso afirman también muchos entendidos en la Biblia, en la historia de la Biblia, en maestros de la Biblia afirman. Uno, por ejemplo, escribe acerca de ese texto de Mateo 26:52, esto es la confirmación que la pena de muerte es un castigo apropiado para el asesino, ¿no? Entonces, hay mucha base bíblica, aún en el Nuevo Testamento, de que la pena de muerte, conforme al pacto de Dios con Noé, con toda la vida humana, sigue vigente en la enseñanza de Dios, así hay que decirlo, ¿no? Luego el apóstol Pablo afirma y confirma también la pena de muerte. En Hechos 25:11 dice la palabra de Dios, donde Pablo estaba siendo enjuiciado, ¿no?, por el gobernador Porcio Festo, anteriormente por Félix, y donde Pablo dice esas siguientes palabras: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. O sea, Pablo está de acuerdo. Si yo hubiera hecho algún delito que es digno de pena de muerte, entonces no me voy a rehusar. Entonces, que se aplica la pena de muerte sobre mi vida. Pero si nada hay de las cosas de que estos me están acusando, nadie puede entregarme a ellos. Y ahí esta famosa palabra de él, a César apelo, ¿no? Al mismo Nerón, ¿no?, apela el apóstol Pablo.
Entonces Pablo con toda claridad, o sea, si yo hubiera cometido un delito que es digno de pena de muerte, bien, entonces ejecútenme. Así dice Pablo, o sea, Pablo claramente estaba consciente que eso es la enseñanza del Evangelio del Reino. En Romanos capítulo 13, todavía con más claridad de cómo debe ser aplicado y cómo debe funcionar ese tema de la pena capital. En Romanos 13, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios, porque los magistrados, es decir, las autoridades humanas, los magistrados, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. 2 veces dice Pablo que las autoridades humanas, el gobierno humano, no son del diablo como a veces piensan, no son del demonio, ¿no? Harán muchas cosas malas y todo eso, pero la autoridad humana en sí, el gobierno humano en sí, es establecido por Dios, es más, es llamado servidor de Dios, siervo de Dios. Y otro término más aplica Pablo aquí, y vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, Dios instituye al gobierno humano principalmente por 2 razones, por justicia y por seguridad. Para aplicar justicia, los que han cometido delitos, los que hacen lo malo, son castigados por el gobierno humano, y para seguridad, para proteger a los ciudadanos de un cierto país. Y Pablo dice incluso, por eso debemos pagar impuestos, no por otras cosas, ¿no? Para que ellos aplican justicia y seguridad. Dios llama al gobierno humano con 2 términos que son sumamente interesantes. Dios llama al gobierno humano diáconos, que es siervo, el ministro, el siervo de Dios, es un siervo de Dios, es una institución que Dios ha creado a su servicio para la bendición, para la humanidad, para traer orden y bendición y vida a la humanidad. Es un diáconos, es un siervo de Dios, el gobierno humano, y es un écticos, un vengador en lugar de Dios. Eso es lo interesante. Justamente, antes de Noé, Dios se ha vengado él mismo. Él ha ejecutado su propia venganza contra la humanidad malvada, inundada en la maldad. Pero ahora Dios ha establecido gobierno humano para que el gobierno humano sea el écticos, el vengador en lugar de Dios. Segundo resumen, Jesús confirma en varias situaciones la vigencia del pacto de Noé. Si un hombre matare con alevosía a otro hombre, debe ser muerto por los hombres, por un gobierno humano establecido, que es un servidor de Dios y un vengador de Dios. Jesús en Juan 8 no contradice la pena de muerte, sino más bien observa la hipocresía. Jesús confirma la pena de muerte por el asesinato alevoso, pérfido, con la palabra de la espada. El apóstol Pablo afirma que existen delitos dignos de pena de muerte. La palabra de Dios establece que es el Estado, el gobierno humano encargado para traer justicia y seguridad a una nación a través de leyes, obviamente alineadas a las normas de Dios. El Estado, el gobierno humano son diáconos de Dios, y el Estado, el gobierno humano son écticos en lugar de Dios. El Estado fortalece su legitimidad, es importante decirlo, escuchen eso muy bien. El Estado fortalece su legitimidad cuando se alinea a las normas de Dios. El Estado pierde su legitimidad cuando sale de las normas de Dios. Muchos dirán, ¿de dónde saca eso, pastor? Bueno, el Señor Jesucristo, en primer lugar, ha dicho en Mateo 28, que nosotros estamos encargados para discipular a las naciones. No solamente a algunas personas que se salvan, sino debemos enseñar a las naciones. En el Salmo 2 está muy claro, con eso voy a terminar y finalizar. En el Salmo 2, los versos 2 al 4, dice lo siguiente:
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra el Cristo. ¿Qué dicen ellos? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso está ocurriendo hoy día. Unidos los reinos y los reyes de la tierra y los príncipes se unen, se juntan, hacen una unión, ¿no? Donde todas las naciones se unen. ¿Con qué propósito? Para ir en contra de Dios, para ir en contra de Cristo, para ir en contra de las leyes establecidas por Dios, para ir en contra de las normas de Dios y de los mandatos de Dios. Y dice en el verso 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. En el verso 6 dice Dios, pero yo he puesto mi rey, el rey de reyes, ¿verdad? El Señor de señores. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes, y Él está pidiendo, Él quiere que todas las naciones le sirvan a Él. Y algo más, en el verso 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Es un salmo, son versículos para los gobiernos humanos. Debemos tomar en cuenta eso. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. ¿Cómo nosotros como iglesia, como cristianos podemos decir, debemos enseñar a los gobiernos, debemos enseñar nosotros a las autoridades, oye, eso está bien, oye, eso está mal? A base del Salmo 2, que dice el verso 10 claramente, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Qué debemos decirles a ellos, a nuestras autoridades humanas, a los gobiernos humanos? ¿Qué debemos decirles? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Deben honrar al Hijo. Dice, honrad al Hijo. A las autoridades, a los gobiernos humanos, debemos decirles, deben honrar al Señor Jesucristo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. No es simplemente una palabra para que haya gobiernos cristianos, ese no es el tema aquí, sino que los gobiernos, aunque no sean cristianos, las autoridades pueden ser amonestadas y que podemos decirles, oye, Dios manda ciertas cosas en su palabra y así debemos nosotros alinearnos. Dios manda, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dios manda que la vida debe ser protegida desde el vientre. Dios manda muchas cosas y prohíbe muchas cosas. Y el gobierno humano debe alinearse a los mandatos de Dios, para que realmente sea un servidor de Dios y realmente sea alguien, el gobierno humano sea alguien que sirva a Dios y que esté honrando las leyes de Dios. Y que no caigan los gobiernos humanos en las manos de Dios y serán castigados por todas las maldades que ellos hicieron. Amén. Esa es la enseñanza. Estoy consciente que hay muchas cosas que todavía quedan sueltas, que se puede hablar todavía. Pero creo que ya he dejado una pauta de cómo nosotros tenemos que ver ese tema, especialmente de la pena de muerte, pero más allá también acerca de los gobiernos humanos que son siervos de Dios, que son vengadores de Dios, pero deben ellos alinearse a las leyes de Dios para que cobran mayor legitimidad. Amén. Y nosotros como cristianos tenemos todo el derecho para amonestarlos y para decirlos, así como Juan el Bautista, oye, esto no está bien, oye, esto no está bien, ¿no? A veces vamos a recibir repercusiones porque no a todos les gusta, pero como siervos de Dios debemos servir en primer lugar a nuestro Creador, a nuestro Señor. Amén. Si hay preguntas todavía acerca de ese tema, ahí abajo pueden escribir comentarios o me pueden escribir personalmente, ¿no? Entonces, ese es este tema y les deseo muchas bendiciones. Medítenlo, convérsenlo,
léanlo en la palabra, todo lo que he mencionado. Y no hemos terminado totalmente con ese tema, pero aquí ahora sí hemos terminado con esta enseñanza. Un fuerte abrazo para ustedes, sean muy bendecidos para una próxima.